Buenas tardes para todos. Me gustaría saber si me escuchan bien ahí. Buenas tardes, Caro, te escuchamos muy bien. Listo, profe. Bueno, ¿iniciamos ya o damos unos minutos más? Pues yo creo que podemos empezar, ahí se van conectando. Bueno, bueno, en primer lugar, y en nombre de toda la Junta Directiva del Logo Psicoanalítico, me gustaría darles la bienvenida, saludarlos en este nuevo año académico que iniciamos en el Logo Psicoanalítico. Esperemos que se empiecen a conectar las personas. Bien, como les decía entonces, el día de hoy para nosotros pues es de gran alegría darles la bienvenida a nuestro año académico, pues a cargo de la lección inaugural que nos convoca. Eh, para nuestra institución ha sido como un proceso, por así decirlo, como toda la inmersión en el mundo de la virtualidad que desde el año pasado vinimos pues incursionando por el tema de la pandemia y de los diferentes acontecimientos que sucedieron y que nos llevaron a iniciar este espacio. Pero bueno, la idea es que a través de él podamos seguir discutiendo y seguir aprendiendo en torno al psicoanálisis y a las diferentes disciplinas que en el Logos están. Antes de iniciar, me gustaría invitarlos y recordarles a las personas que ya se han enterado de las actividades académicas que tenemos para este semestre que inicia. Recordándoles también que las programaciones que nosotros realizamos de los cursos son semestrales, es decir, si bien cada mes vamos ofertando las distintas clases, lo que tenemos programado, por así decirlo, son los cursos semestrales. Los cursos, entonces, mmm, vienen distribuidos y como veníamos hace un año, desde el año pasado, cada 15 días a las 6 de la tarde. Entonces, el día martes, mañana, nosotros iniciamos el curso titulado El nudo de la clínica o la clínica del nudo, que estará a cargo del profesor Juan Manuel Uribe. Así mismo, el día miércoles 10 de febrero tendremos entonces el seminario de lingüística y psicoanálisis a cargo del profesor Jaime Velázquez. Este seminario titulado En busca de la letra, Jacobson. Y también a cargo del profesor Jaime Velázquez, el miércoles 24 de febrero tenemos entonces el curso sobre cómics titulado Lecturas de Batman y El Guasón. Recordemos pues entonces que son a las 6 de la tarde todos nuestros cursos. Por su parte, los días jueves, a cargo del profesor Jorge Álvarez, tenemos el seminario titulado El concepto del yo en la obra de Jacques Lacan, que ahí es donde adelantamos entonces las lecturas del seminario 2. Y los días viernes, a cargo del profesor Sergio Aranco, tenemos entonces el curso de Fundamentos Freudianos y esta vez nos encargaremos de estudiar el tema de la psicología de los procesos oníricos, este capítulo de la obra de Sigmund Freud. Bien, entonces recordarles entonces e invitarlos a nuestra programación académica, darles la bienvenida a nuestro semestre, a nuestro año que inicia el día de hoy en Logo Psicoanalítico y recordarles que estén también muy atentos a todos nuestros virtuales, que es donde siempre estamos dando todas las actividades que tenemos, si surge algún curso nuevo, si surge algún conversar, como veníamos el año pasado con la plataforma de YouTube. Y nada, bienvenidos todos. Recuerden entonces seguirnos por nuestras redes sociales, en Instagram como @logo psicoanalítico oficial, Twitter @lp psicoanalítico, Facebook el Logo Psicoanalítico y YouTube también Logo Psicoanalítico. Asimismo, nuestro correo electrónico logopsicoanalítico@gmail.com. Bueno, no siendo más, profe Jaime, te doy la palabra entonces. Les doy nuevamente la bienvenida a todos y un placer volver a estos encuentros de nuestros logos.
Sí, es cierto, Caro. Es un placer volver a estos espacios de logo psicoanalítico, que de hecho pues, es un espacio para pensar el psicoanálisis. Y como vos le decías al inicio, pues para pensarlo también desde diferentes disciplinas. Hoy pues, tengo el gusto de presentar a John Freddy Quintero para nuestra lección inaugural para las actividades de este año, nos va a hablar de una aproximación al humanismo de Werner Jaeger a través del concepto de paideia. Precisamente con lo que estábamos diciendo, el Logos es espacio para pensar desde diferentes disciplinas. Hoy tenemos la disciplina filosófica eh, para que nos diga y nos mueva un poco el pensamiento y hablar precisamente de Werner Jaeger y esa aproximación al humanismo del autor de esta voluminosa obra que es Paideia. Yo sé que para muchos es una obra de cabecera y para los que nos interesa un poco estudiar algo de filosofía, pues se convirtió en una obra de referencia muy importante. Tengo el gusto de presentar entonces a John Freddy Quintero. John Freddy Quintero, que en este momento nos acompaña desde España, pues si quiere puede prender la cámara de una vez para que lo vayan viendo. eh, Amablemente quiso acompañarnos hoy a esta hora, 6 de la tarde de nosotros, a pesar de que para él es ya la medianoche, amablemente quiso acompañarnos entonces en Logos en esta lección inaugural. Freddy Quintero tiene estudios de filosofía, de teología, también un paso en antropología por la Universidad de Antioquia. Eh, Hizo su máster en filosofía. Precisamente el trabajo que nos presenta esta noche es básicamente sobre su tesina en el máster de filosofía allá en la Universidad de Navarra, donde decidió continuar haciendo su doctorado en filosofía, cuya tesis ya es principalmente ya el humanismo de Werner Jaeger. Entonces, la idea es, vamos a escuchar la presentación de John Freddy. eh, Vamos a tener los micrófonos y las cámaras apagados. Al final de su presentación, entonces, vamos a tener la posibilidad de encender el micrófono y la cámara si lo desean, para que hagan sus preguntas, si así lo consideran. Entonces, bienvenido, John Freddy, muchas gracias por acompañarnos. Como decía Carolina, muchas gracias en nombre de Logos. Y bueno, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Te ¿Aló? escuchamos bien. Buenas tardes para todos. Considero un privilegio el poder estar aquí en Logos Psicoanalítico. Es una invitación que me ha honrado bastante. Como considero también pues un privilegio la amistad y la cercanía de Jaime Velázquez Castro. Gracias a todos ustedes por este espacio de tiempo que comparten conmigo. Una aproximación al humanismo de Werner Jaeger nos invita, o la idea es que vamos a estar como moviéndonos en tres escenarios. Uno es la biografía, mirar quién es este señor, Werner Jaeger. Lo de la pronunciación puede ser como algún problema. Por algún tiempo estuve pronunciándolo Werner Jaeger y algunos videos y demás que veo en la internet, pues hay distintas maneras de llamarlo, pero entonces creo que la pronunciación que más puede acercarse al alemán original es Werner Jaeger. Entonces estaremos hablando de Werner Jaeger, algunos datos biográficos. Después estaremos aproximándonos un poco o delimitando un poco el concepto de humanismo, que es muy importante para poder como entender qué es lo que vamos a hacer en esta tarde. Y en tercer lugar, ya nos meteremos así muy someramente sobre lo que es la paideia, que es esta propuesta de Werner Jaeger. Entonces, estaremos moviéndonos en esos tres escenarios. La vida de Werner Jaeger, el concepto de humanismo, o qué es el humanismo, de qué humanismo estamos hablando acá, y
mirando un poco, en términos muy generales, su obra Paideia. Iniciemos entonces con los datos biográficos, ubicándonos acerca de quién es Werner Jaeger. Werner Jaeger es un humanista, él es un filólogo, sobre todo es un filólogo, un filósofo, un pensador alemán que nació el 30 de julio de 1888 en Löbnitz, que es un pequeñísimo pueblo de la Renania del Norte, en Alemania, en frontera con Holanda. Es el hijo de un comerciante, lo que implica que esta familia necesitó moverse por distintos lugares, especialmente por la Renania, y eso pues complicó un poco lo que fue su educación de la infancia. Y un hecho que también es muy importante tener en cuenta es que él pertenece a una familia protestante, a una familia luterana, en un contexto rodeado de muchos católicos, porque no eran muchos los protestantes que habían en el lugar donde él creció. Y eso, de alguna manera, pues también marcó su pensamiento y la manera de enfrentar, o la manera como se pudo enfrentar a distintas situaciones en la vida. Desde pequeño y pues fruto de las mismas convicciones religiosas de sus padres, estuvo muy dedicado, un muchachito, jovencito muy dedicado al estudio y demás. A 16 kilómetros de Löbnitz existe un pueblo que se llama Kempen y que es importante, aparte de muchas cosas, porque es el lugar donde nació Tomás de Kempis. Que Tomás de Kempis es el autor de la Imitación de Cristo. En el contexto cristiano y católico, después de la Biblia, después de la Sagrada Escritura, el libro más vendido, más conocido, más difundido, más leído, que más veces se ha impreso después de la Biblia, es ese precisamente, la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Y en Kempen crearon un gimnasio, una escuela secundaria que llevaba precisamente ese nombre, Tomás de Kempis. Allí, hasta ese sitio que honraba la memoria de un escritor católico, llegó Werner Jaeger a hacer su formación de literatura y de lenguas clásicas, que había pues una muy buena formación. Entre eso, dedicaban 9 horas a la semana, lo que se conoce de lo que estudiaban, dedicaban 9 horas a la semana al estudio del latín. Se dice de Werner Jaeger que a los 13 años ya podía leer con mucha facilidad textos en griego y en latín, y que eso le permitió ponerse a estudiar, a leer pues, obras clásicas, obras de los pensadores griegos. Hay un hecho también importante y relevante en la infancia de este jovencito y que va a marcar su futuro, y es que cuando estaba terminando su gimnasio, le pidió a la familia, porque su papá y su mamá pues, no tenían los medios para pagar o no tenían suficiente dinero, le pidió a la familia, reunió con la familia el dinero para comprar 2 volúmenes, los libros de un muy importante pensador alemán del momento, que era Ulrich Wilamowitz. Y dedicó esos libros, esos 2 volúmenes que pidió, eran el Heracles de Eurípides, con los comentarios de Wilamowitz. Y él tenía pues gran admiración por este señor Wilamowitz, también un filólogo muy importante en Alemania. Cuando él terminó su gimnasio en Kempen, se fue a estudiar a la Universidad de Marburgo en 1907. Pero allí estuvo solamente un semestre porque se le presentó la oportunidad de ir a Berlín, a la Universidad de Humboldt, precisamente a donde estaba ese gran pensador, filólogo, Ulrich Wilamowitz. Entonces él no dudó en moverse y llegó allí en 1907 a Berlín a estudiar filología. Y tuvo la oportunidad de conocer a Ulrich Wilamowitz, se conocieron, compartieron, fue su profesor, fue su tutor, fue su amigo y una persona que marcó muchísimo su futuro. Cuando él llegó a esta universidad tenía unos 19 años y a eso de los 20, 21 años, este filólogo, este pensador tan importante,
le encargó, le puso como tarea, lo puso al frente de un proyecto muy importante que él tenía, y era la traducción de las obras de Gregorio de Nisa. Y más que la traducción, el trabajo filológico, la interpretación, ¿sí?, los comentarios a la obra de San Gregorio de Nisa, un padre de la Iglesia, que eran pues, más de 150 libros. Todavía hoy se está en ese trabajo que no se ha terminado. Pero entonces la cuestión es que este gran filólogo ve en la promesa de este joven que llega, pues alguien que puede encomendarle ese tipo de tareas. Y eso va a marcar muchísimo el trabajo y la tarea de Werner Jaeger. Estamos hablando de un joven protestante que tiene su educación secundaria en un colegio católico, y estamos hablando de un joven protestante que su profesor, que no es católico, que no es religioso, le encomienda la traducción y el trabajo filológico de una obra de un padre de la Iglesia. Y eso pues va a marcar muchísimo a Werner Jaeger. En esta universidad, en la Universidad de Humboldt, él obtiene su doctorado en filología clásica en 1911, con una tesis acerca de Aristóteles, la metafísica de Aristóteles. Y estudiando Aristóteles se da cuenta de que Tomás de Kempis, de donde se toma el nombre para el gimnasio de su secundaria, pues también había estudiado a Aristóteles, y eso también le motiva muchísimo a hacer o a profundizar en los conocimientos de este filósofo. Él se gradúa en 1911, pero es hasta 1914 cuando inicia su trabajo como profesor, porque durante este tiempo se dedica a convalidar estudios, a presentar exámenes y poder trabajar como profesor en Alemania. Y comienza también con un hecho bien interesante. En 1914 es el profesor de griego en una universidad en Basilea. 45 años antes, esa misma cátedra, en esa misma universidad, la había dado Federico Nietzsche, cuando tenía 24 años, cuando todavía no era doctor, pero que había podido darse el lujo de enseñar griego en esa universidad por el conocimiento tan vasto que tenía de este idioma y de estas materias. Allí en la Universidad de Basilea está solamente unos 2 años, en 1915, y después de haberse también casado, se va a la Universidad de Kiel, donde está por 6 años. Y en 1921 pasa algo bien interesante en la vida de Werner Jaeger, y es que su tutor Ulrich Wilamowitz, este hombre grande, este intelectual de fama nacional, internacional en Alemania, pues tiene algunas dificultades con el gobierno de turno. Hay algunas intrigas políticas y le exigen que deje su cátedra en la Universidad de Humboldt. Y entonces él deja la cátedra, pero tiene la posibilidad de señalar quién es su sucesor, y señala a este joven, a Werner Jaeger, para que se encargue de la cátedra de filología clásica. Y ahí, en 1921, empieza un periodo muy importante de una madurez intelectual, profesional y de muchos logros para este filólogo. Ese mismo año, 1921, es cuando publican, bajo la tutoría de Ulrich Wilamowitz, el primer trabajo que había él realizado de la traducción y del comentario crítico a una de las obras de Gregorio de Nisa. Esa obra es Contra Eunomium, y pues tiene muy buena acogida desde el punto de vista filológico, y eso le da pues mucho realce y mucho renombre. Estando ya allí en esa cátedra de filología clásica, también tiene la oportunidad, por ejemplo, de fundar en 1923 la revista Die Antike, una revista de filología, y él en 1923 a 1933 fue el editor de esta revista. También en 1925 funda otra revista que se llama Nomon, y es donde sus estudiantes tienen la posibilidad de publicar esos trabajos
que él también comenta, que él también corrige. Werner Jaeger en 1923 publica un libro, lo que fue su tesis doctoral lo convierte en un libro sobre Aristóteles, sobre el pensamiento de Aristóteles y con unos descubrimientos importantes muy reconocidos en el ambiente de la filosofía. En 1928, algunas conferencias y trabajos que había hecho acerca de Platón también los publica y va creciendo pues, su bibliografía, su reconocimiento y su aceptación. Pero es hasta 1934 cuando Werner Jaeger publica Paideia, el ideal de hombre, los ideales de la cultura griega. Publica la primera parte de esta que va a ser su obra magna, su obra cumbre, la obra por la que se le reconoce. Publica la primera parte. Esta obra es publicada en 3 momentos. Y la cuestión es que esta obra nace precisamente de todos esos trabajos que él realiza para traducir y para comentar las obras de Gregorio de Nisa. Esas obras de Gregorio de Nisa, más la lectura de los clásicos que había hecho, lo llevaron a descubrir en el mundo griego y en el mundo de los griegos unas cosas pues realmente fascinantes, y se dedicó a estudiar el mundo de los griegos, los pensadores griegos, todo lo que circulaba alrededor de del mundo de los griegos, y publica Paideia, los ideales de la cultura griega. Esta obra es tan bien aceptada que en 1936 hacen ya la segunda edición de esa primera parte. Su fama es también internacional, y hay una cosa muy importante, y es que en 1934 es invitado a venir a los Estados Unidos de América en un programa que se llamaba Southern Professor. Y entonces era venir como profesor invitado a la Universidad de California en Berkeley para estar un semestre, para dar algunas conferencias, algunas clases, y luego regresar a su país. Eso va a ser muy importante y ahora vamos a entender el por qué. En 1936 también fue invitado por otro programa similar, por la Universidad St. Andrew en Escocia, a dar las lecciones Gifford, y su fama se iba pues extendiendo e iba siendo muy reconocido. Werner Jaeger estaba pues muy cómodo viviendo este mundo académico de éxitos, de logros, escribiendo, y en 1936 necesita viajar a los Estados Unidos, necesita emigrar a los Estados Unidos bajo la figura del asilo político, porque empieza a tener unos problemas muy serios, no se conocen realmente, con el régimen nazi. La cuestión es que él se había casado en 1914, había tenido 3 hijos, pero ese primer matrimonio no funcionó porque esta primera esposa tuvo algunos problemas mentales y necesitó ser recluida, internada en una clínica para personas con problemas psiquiátricos. Entonces eso hizo que el matrimonio pues terminara, hubo divorcio, y en 1931 este filólogo alemán, este profesor tan brillante, se casa con una estudiante. Y esa estudiante, entre las particularidades que trae, está que es su ascendencia es judía, tiene familia judía, como muy involucrada con estos judíos, y entonces eso le genera problemas con el régimen nazi, con Hitler, su gobierno que había llegado en 1933. Entonces en 1936 él emigra a los Estados Unidos, se va a los Estados Unidos. Y ahí es donde es tan importante esa experiencia que tuvo en 1934 en la Universidad de California, porque fueron los contactos de ese momento lo que le permitieron llegar en 1936 como profesor a la Universidad de Chicago, también como profesor, ¿sí?, de las lenguas clásicas, como profesor de griego, y está en la Universidad de Chicago de 1936 a 1939. El cambio indudablemente es brusco, el cambio compromete de alguna manera toda su producción filosófica, literaria, filológica,
pero él, que tenía pues toda esa comodidad de estar brillando, de estar publicando en Alemania, también asume el reto de publicar en inglés y en 1938 publica un libro que se llama Demóstenes, la agonía de Grecia, y que eran las conferencias que había dado 4 años atrás en California en la Universidad de Berkeley. En 1939, él se mueve de la Universidad de Chicago a la Universidad de Harvard. Y en la Universidad de Harvard va a estar de 1939 a 1960, 21 años. Y entonces esos 21 años, y con esa institución tan prestigiosa, son los que le permiten madurar, ¿sí? Y llevar como al culmen toda esa obra que ya venía realizando en Alemania, estando entonces como profesor de filología, de lenguas clásicas en la Universidad de Harvard. Él fundó el Institute for Classical Studies y fue pues el director de este instituto. En 1943 se publica Paideia en Alemania, la segunda parte de Paideia, y en 1944 se publica el tercero y último tomo de Paideia. Todo pues con mucho éxito, con mucha aceptación. La primera parte de Paideia fue traducida en 1942 al español bajo su tutoría. Incluso él realizó un prólogo, una carta para presentar esa versión que se realizó al español de la primera parte de Paideia, diciendo que le gustaba más incluso la traducción que se había realizado al español que la misma traducción que se había realizado al inglés. Estando ya de profesor allá en la Universidad de Harvard, pues sigue siendo muy reconocido, dando conferencias por el mundo. En 1943 fue invitado por la Universidad de Marquette en Wisconsin para dar las Aquinas Lecture. Y generalmente de esas lecciones, de esas clases, siempre surge un libro. Entonces el libro que surgió de esas conferencias que dio en 1943 fue Humanismo y Teología. En el año 1960 se retira o termina ya todo su periodo de profesor en la Universidad de Harvard y se hace, para despedirse, se hacen pues grandes homenajes y uno de esos es que imparte unas lecciones. Esta es una lección inaugural. Esas podrían ser que como las lecciones últimas, lecciones para cerrar todo su ciclo de profesor en la Universidad de Harvard. Y esas lecciones terminan después convertidas en lo que se llama cristianismo primitivo y paideia griega, porque él ahí al despedirse dice que su deseo es continuar la paideia, que él se da cuenta que esta idea de paideia, de formación, de ideal del ser humano no se agota dentro de los griegos, había llegado hasta Platón. Entonces él quería y decía que esa paideia tuvo una continuación en el pensamiento cristiano y que el pensamiento cristiano se encargó, sin ser el cristiano, porque, sin ser el católico, él era protestante, pero sin ser el católico, establece que fue el mundo cristiano, a través de todos estos escritos de estos autores católicos como Gregorio de Nisa, que continuaron la idea de paideia. Entonces él decía que tenía el deseo de continuar esa paideia, digamos como establecer, estudiar cuáles habían sido como las consecuencias, los efectos de la paideia después del mundo griego. Y confesaba que ese era su propósito, pero que a lo mejor no tenía las fuerzas para realizar esa empresa. Y efectivamente, así fue, porque al año siguiente, el 19 de octubre de 1961, murió a los 73 años. Es un señor que tuvo la posibilidad de conocer la gloria en vida. Él murió después de haber recibido 5 doctorados honoris causa y con muchos trabajos pendientes. Incluso en 1965 se publicó como obra póstuma pues el trabajo que había seguido realizando en la traducción de las obras de Gregorio de Nisa, que ya no las hacía solo, sino que en ese Institute for Classical Studies había agrupado muchas personas para continuar con ese proyecto. Entonces, respetados señores, ahí tenemos como lo que es el señor Werner Jaeger.
Vamos ahora a mirar un poco lo que es el humanismo, en qué contexto de humanismo estamos hablando ahora de una aproximación al humanismo de Werner Jaeger a través del concepto de paideia. Y es muy importante hacer esta delimitación porque hoy el humanismo es un concepto muy confuso y muy difuso. Pues son muchas las empresas y desde mucho punto de vista se habla del humanismo. Incluso hay un banco de aquí de España que en este momento su logo, su campaña publicitaria es el nombre del banco y debajo dice humanismo digital. Y entonces le hacen fuerza a eso de que el banco es muy humano, porque en esta época de la pandemia pues le permite realizar muchas labores desde casa sin cobrarle ni nada de eso. Entonces, este banco está en el humanismo digital. Y entonces, así como eso, tan particular, pues hay muchísimas versiones. Entonces, la mejor manera de delimitar un poco esto del humanismo es mirarlo desde dos acepciones o desde dos puntos, abordarlo desde dos puntos de vista. La primera es una acepción historiográfica desde la historia y la segunda es ya una aproximación filosófica. Nosotros vamos a hacer esa aproximación historiográfica desde la historia, que se habla de tres humanismos, porque si nos ponemos a hacer la aproximación desde el punto de vista filosófico, nos vamos a encontrar con muchas cosas. Existe en este momento, hoy no se puede encontrar mucho material, por ejemplo, del humanismo existencialista de Jean-Paul Sartre. Existe un humanismo marxista. Buscando me encontraba, por ejemplo, con un humanismo disque antropocéntrico, una cosa que suena como raro, como reiterativo. Existe el humanismo religioso, existe el humanismo ateo, muchos tipos de humanismo. Entonces, por eso nos vamos a acercar, vamos a hacer la aproximación al humanismo desde la historia. Y entonces, el primer humanismo, desde ese punto de vista histórico, nos lo encontramos en los siglos XV y XVI, concretamente en lo que tiene que ver con el Renacimiento. Y este es el humanismo que surge como una oposición al pensamiento teológico, en el que Dios era el garante. Durante toda la Edad Media, pues, la ciencia es la teología, el objeto de estudio, y el centro de todo es Dios. Entonces, en el siglo XV y en el siglo XVI aparece un humanismo contestatario, un humanismo que no quiere tener nada que ver con Dios ni con la teología. Y entonces quiere enfocarse en el hombre. Y el hombre es... Sí, el hombre es el artífice, el hombre es el objeto, no solamente del conocimiento, sino es el que es el artífice de ese conocimiento. Hay un cansancio muy grande de la teología, hay como una rabia en relación a la iglesia y a esa manera de poder que se tenía por parte de la iglesia católica y esta difusión de la teología. Entonces surge ese primer humanismo, desde el punto de vista histórico, surge en el siglo XV, en el siglo XVI, concretamente en el Renacimiento, como una oposición, como un humanismo contestatario a la figura de Dios y pone la figura del hombre. La teología ya no es lo importante es la ciencia. Los parámetros están marcados por la ciencia y el hombre es el objeto de toda la realidad circundante y de toda la realidad de estudio. Como no quieren tener nada que ver con la teología, entonces ese humanismo y quienes están, digamos, como sacando adelante el pensamiento de ese momento, invitan, ¿sí?, a mirar los clásicos, a mirar los escritores, a mirar la filosofía de Grecia. Que déjenme hacer aquí un paréntesis, es, digamos, un poco injusto, porque también en la Edad Media se hizo un trabajo enorme por dar a conocer la filosofía de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, y San Agustín, la filosofía de Platón, y existen algunos filósofos como Averroes que se dedican, pues, a
traer todo el conocimiento de la filosofía de Grecia a ese momento. Pero entonces esos pensadores renacentistas no quieren tener nada que ver con teología, y entonces de alguna manera ven como que Tomás de Aquino y San Agustín contaminaron el pensamiento de Aristóteles y de Platón. Entonces por eso la invitación es ir hasta las raíces, es ir hasta las fuentes y buscar en los pensadores griegos pues, la razón de ser de lo que en ese momento los movía, que era la figura del hombre, la razón humana. Y pues se sienten muy respaldados, porque efectivamente tanto Aristóteles como Platón hablan de que el conocimiento, la razón, pues que en la razón hay poder, que en la razón hay belleza, y entonces ahí encuentran una motivación importante para difundir y para promover los clásicos del pensamiento. Los grandes pensadores de este momento son Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Giovanni Pico della Mirandola, que es un italiano de 1463, que escribe 900 tesis, y que en esas 900 tesis busca hacer como el compendio de todas las ideas filosóficas que se habían desarrollado hasta el momento. Entonces eso implica ir nuevamente y con mucha fuerza a los pensadores griegos. Aparece nada más y nada menos que Erasmo de Rotterdam en 1466, un holandés que tiene unos adagios, y en esos adagios es muy crítico y muy fuerte con la institución de la Iglesia Católica, hace mucha fuerza a la idea de libertad de pensamiento, y luego escribe el elogio de la locura, también para darle, como todo el protagonismo, a la razón, ¿sí? En contraposición a la fe. Y hay un señor muy interesante que se llama Juan Luis Vives, es un español, un filósofo español de 1492, murió en 1540, pero me parece que es de una enorme significación, porque ya en ese momento, habiendo nacido en 1492, se propone hacer una reforma en el ámbito académico, y esta reforma busca que los clásicos, que las obras de la literatura clásica grecorromana, pues sean mucho más accesibles para los estudiantes. Y entonces se propone y busca, hace como todo un esfuerzo ya para ese momento, en el siglo XVI, de que los estudiantes del momento puedan entender mucho mejor las obras de los clásicos. Resumiendo así, ese primer humanismo se centra en la naturaleza y el naturalismo. Ese primer humanismo es un rechazo a la autoridad, ese primer humanismo es una valoración de la historia, y ese primer humanismo, como lo he dicho varias veces, es un humanismo contestatario a lo que fue la teología y la figura de Dios en la Edad Media. Ese humanismo se caracteriza por centrar todo en la razón humana como el motor para encontrar las respuestas, ya no en las creencias y los dogmas. Busca la educación a través de los clásicos latinos griegos. A esto ayuda muchísimo la invención de la imprenta, porque se pueden ya imprimir libros, se pueden difundir ya esos libros, y se hace un esfuerzo pues muy grande por que esos clásicos sean conocidos. Se da un desarrollo grande de las ciencias, especialmente la gramática, la retórica, la historia aparece como ciencia, y la literatura pues tiene un desarrollo como nunca antes visto. Primer humanismo. Dentro de esta ubicación histórica del humanismo se da en el siglo XV y XVI, y está conectado con el Renacimiento. Después van a llegar pues muchísimas consecuencias de ese primer humanismo, que es la filosofía moderna, que es la Ilustración y demás. Segundo humanismo, este ya es menos conocido. El segundo humanismo, o el neohumanismo, se da concretamente en Alemania a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. También es conocido como el neoclasicismo romántico alemán, o algunos de los autores de ese neohumanismo son los que fundan el neoclasicismo romántico alemán. El neoclasicismo
sí tuvo una mayor difusión fuera de Alemania. El neohumanismo como tal se manejó allá en Alemania. Y son autores importantes, representativos de ese neohumanismo de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, Johann Winckelmann, de 1717 a 1768. Este señor vivió solamente 51 años, pero es de una importancia enorme en la literatura y en la filosofía alemana, porque él no se inventó esto, ya esto lo habían hecho en Alemania, y son unas expediciones académicas, son unas expediciones intelectuales. Ya lo habían hecho en Francia, perdón, en Francia comenzaron a hacer unas expediciones, salían algunos intelectuales franceses para ir a Roma, para ir a Grecia y para poder conocer de primera mano, bueno, lo que hoy se llamaría como un trabajo de campo, la labor de los griegos y tratar de entender cada vez más por qué era tan importante lo que ellos habían escrito, lo que ellos habían producido. Entonces este señor también se va a Roma, él es protestante. Winckelmann es protestante y se hace católico para poder tener acceso a los museos vaticanos y se enamora profundamente del trabajo de los griegos, especialmente en lo que es la escultura, en lo que es la pintura, y tiene la posibilidad de tener así, de primera mano, todo ese trabajo de los griegos y se dedica a hacer reflexiones, se dedica a hacer libros y entonces escribe sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y en la escultura. Y él es el que hace la primera historia del arte en la antigüedad. Después de vivir un tiempo en Roma y de destacarse mucho en Roma, regresa a Grecia con todo este conocimiento e incluso regresa a Alemania con todo este conocimiento. Incluso algunos hablan de él como el descubridor de Grecia para los alemanes, cosa pues que hay quienes dicen que no tiene pues razón de ser, porque había muchos otros pensadores y habían muchas otras personas antes que él que habían estudiado todo el impacto de la filosofía griega sobre la cultura alemana. El caso es que este señor, Johann Winckelmann, establece como la matriz de lo que va a ser ese nuevo humanismo y es el concepto de belleza, o más que el concepto es que el punto de trabajo, la belleza. Él dice que los griegos hicieron lo que hicieron, lograron lo que lograron, trascendieron como trascendieron su propia geografía y su misma historia, porque para los griegos la belleza era pues la motivación, lo que generaba, lo que daba raíz o lo que motivaba el conocimiento. Y entonces él dice que esa preocupación por la belleza refina el espíritu y hace el espíritu bello. Todo ese planteamiento acerca de la belleza y sus escritos sobre la belleza son motivo de inspiración y de referencia para un escritor y un filósofo tan importante en Alemania como Goethe, de 1749 a 1832. Este señor que fue poeta, escritor, político, filósofo, un grande dentro del pensamiento, dentro de la cultura, dentro de la literatura alemana. Entonces toma también este tema de la belleza y desde la belleza produce lo que produce. Eso dicen pues sus analistas, sus estudiosos. Incluso Goethe llega a decir acerca de la belleza: la belleza es una manifestación de leyes naturales secretas que de otra forma habrían permanecido escondidas de nosotros por siempre. Entonces él dice que la belleza es una manifestación de leyes naturales secretas. Y tal vez su frase más famosa acerca de la belleza, que incluso lo encuentra uno por ahí en retablos y al entrar a instituciones académicas, es esta: el alma que ve belleza a veces puede caminar sola. El alma que ve belleza a veces puede caminar sola. Bien, llega otro pensador que es Friedrich Schiller,
Y definitivamente asume toda esa propuesta de Winckelmann acerca de la belleza y de esa belleza que transmitió al mundo la cultura griega. Incluso Schiller tiene un poema muy famoso que se llama Los dioses de Grecia, y en ese poema se lamenta que los dioses griegos se hayan ido del mundo, y se hayan ido del mundo precisamente porque el mundo se convirtió en algo ordinario, alejado de la belleza en donde ellos necesitan vivir. Y Schiller le da una enorme importancia a los artistas, ¿sí? Y aquí esto es un punto determinante para poder comprender la diferencia entre lo que es el primer humanismo, el humanismo del Renacimiento, y este neohumanismo alemán. Y es que Schiller dice, de los artistas, dice algo como esto: en el sublime orbe de los espíritus erais vosotros, de la humanidad, el peldaño primero. Los artistas son el peldaño primero en el sublime orden de los espíritus. Para Schiller, el arte, lo que producen los artistas, para Schiller el arte era la cultura, la ciencia, la moralidad, ¿sí? Entonces este poeta y este escritor también se prende de ese hilo de la belleza para desarrollar su pensamiento. Para él la belleza es una divinidad protectora de la humanidad, y en el arte se encuentra lo más elevado del hombre, como la libertad, la dignidad, la nobleza, la claridad de pensamiento. Y bueno, todos los análisis que hacen acerca del neohumanismo y de esta matriz que inspira mucho del pensamiento y de la literatura alemana de los finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, continúa con poetas tan importantes como Hölderlin, que decía que quien piensa lo más profundo ama lo más vivo, y con escritores tan importantes como Fichte. A ver, una cosa que es muy importante entender, y aquí yo creo que me he emocionado mucho y se me está olvidando como lo del tiempo, pero a ver, Freddy, no, ya hay comentarios de que la gente está muy animada con tu narración. Los que no somos filósofos estamos escuchando con agrado toda la historia. Entonces, dale, no hay problema, no hay limitación temporal. Muy bien, entonces cierro este segundo humanismo en la historia del pensamiento, diciendo que no es que fuera una corriente, no es que estos señores, Winckelmann o Goethe o Schiller, dijeran: yo formo parte del movimiento neohumanista, somos, sí, que fueran allá como un club y que tuvieran algunas características. No, son los estudiosos de estos literatos, son los estudiosos de los que se encargan de mirar como qué era lo que los unía, los que dicen y los que hablan de ese movimiento importante, el neohumanismo alemán, con estas grandes figuras. Que entonces ese neohumanismo alemán tiene unas características que son convertir lo clásico en universal y lo racional. Y hay un señor que se encargó, un importantísimo intelectual, que es Gadamer, que se encargó de estudiar ese neohumanismo alemán y de establecer que fue en ese tiempo, precisamente, cuando se establecieron como los conceptos básicos del humanismo. Entonces, Gadamer, en su libro Verdad y Método, dice que ese neohumanismo alemán se caracterizó por los siguientes elementos. Primero, el elemento de la formación. Ellos se encargaron todos de mostrar que el hombre era un ser que podía formarse, que podía aprender, y que hacen mucho énfasis a esa característica, a esa cualidad, a esa particularidad que tenemos los seres humanos, que tiene el ser humano, y es el de formarse, entendiendo formación como venir de menos a más, entendiendo formación como una apertura a lo nuevo, entendiendo formación como algo infinito. Entonces dice Gadamer que estos pensadores, estos intelectuales y literatos establecen
en el hombre esa formación como el proceso que se adquiere, un proceso para adquirir la cultura del espíritu en contraposición a la mera ciencia. Y entonces aquí ya empezamos a ver diferencias con ese primer humanismo, que es el primer humanismo, el del Renacimiento, donde la erudición, la ciencia, el llenarse de ciencia y de conocimiento, pues era lo que hacía a la gente grande y a la gente importante, y entonces eran los que podían rebatir, los que podían dejar con la boca callada a los demás. Ese obtener erudición del primer humanismo, en el segundo humanismo, ahí es un proceso por el que se adquiere ese conocimiento, y ese conocimiento da cultura. Entonces, primera característica del humanismo que se establece en el neohumanismo alemán es la formación, el hombre como un ser en formación. La segunda es el sentido común. Dice Gadamer que estos pensadores y estos escritores, literatos, al mirar la belleza y al poner la belleza como el punto que conduce, lo que están haciendo es establecer que el hombre tiene algo que se llama sentido común, y entonces elevar al rango, sí, le da rango a ese sentido común, que es una cosa opuesta a la sola razón. El hombre no es solamente la razón, y lo que hace grande al hombre no solamente la razón, sino que el sentido común le permite también no solamente conocer, no solamente producir, sino que le permite también conocerse y trascenderse. Otra cosa que dice Gadamer, aparte de la formación, aparte del sentido común, es que se establece la capacidad de juicio en el hombre, en el ser humano, la capacidad para elaborar juicios morales y estéticos. Y una cosa que me parece que también es tremendamente interesante y que abre pues como el espectro a muchas cosas, que dice Gadamer que es el neohumanismo. Esos pensadores, Winckelmann, Goethe, Schiller, Hölderlin, Fichte y los que vinieron después, establecen en el hombre el gusto como un concepto más moral que estético. El hombre es un ser que gusta de cosas. Y en cuanto gusta puede escoger, y en cuanto gusta puede elegir, y en cuanto gusta puede profundizar, y en cuanto gusta o no gusta de algo puede rechazar ese algo. Entonces, 5 conceptos básicos del humanismo establecidos por Gadamer en su libro Verdad y Método: la formación, el sentido común, la capacidad de juicio, el gusto y el concepto de cultura. Hasta ahí el segundo humanismo. Y ese segundo humanismo ya es el que nos da la entrada para Werner Jaeger y su paideia. Porque toda esta información, toda esta formación, toda esta cultura es la que recibe Werner Jaeger, y es desde donde hace la propuesta del tercer humanismo. ¿Sí? Que el tercer humanismo está basado en su concepto de paideia. Yo creo que ya nos queda poco tiempo, así que lo que traía sobre paideia voy a tratar de resumirlo como mucho, y es lo siguiente. ¿Qué es paideia? O a ver, déjenme por favor leer, es cuestión de 3 minutos, esto lo quiero leer porque cuando lo presenté a mi director de tesina dijo, bueno, por lo menos esa parte está bien hecha, esa parte le quedó bien hecha, por lo menos esa parte. Entonces, en vista de que esta parte me quedó bien escrita y que fue con la que no tuve muchos problemas, entonces permítanme leerlo aquí en Logos Psicoanalítico, que es lo que nos da como la introducción de lo que es la paideia y lo que nos permite como entender cuál es la propuesta de Werner Jaeger. Diógenes Laercio, en su obra Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos más Ilustres, cuenta cómo Demetrio I, rey de Macedonia, entre 294 a.C. y 288 a.C., invadió Megara y se encontró allí con Estilpón, discípulo de Euclides, y uno de los principales representantes de la escuela socrática de aquella ciudad. El rey invasor, impresionado por la elocuencia y reconocimiento que en medio de su pueblo tenía aquel filósofo, le quiso devolver las pertenencias que en el asedio de la ciudad le habían sustraído de su residencia, y le pidió que le hiciera un listado de los objetos
que había perdido, con el ánimo de devolvérselos y resarcirle el daño causado. Estilpón respondió al gesto de buena voluntad del rey diciendo: yo nada he perdido, pues la paideia no se la ha llevado nadie de mi casa. ¿Qué es eso tan importante que un filósofo del siglo III antes de Cristo consideró que superaba en valor a las riquezas y enseres que le habrían arrebatado? La paideia, que Estilpón señaló como su mayor tesoro, llegó a ser entre los griegos la virtud más elevada a la que una persona podía aspirar. Y conseguirla era la felicidad más auténtica que en el rango de lo humano se podía obtener. Paideia es una palabra griega que proviene de la raíz país, paidos, que significa niño. En una transcripción literal, paideia es la instrucción de niños. Con las transformaciones propias que sufren las palabras con el paso del tiempo y la inserción en las culturas, hoy tenemos que paideia es traducido al español como educación y en algunos casos más específicos como educación de niños. En aras de la justicia es importante señalar que paideia es algo más que educación. No se trata solamente de la transmisión del conocimiento, es el proceso formativo que combina el saber científico con el cultivo del espíritu humano para hacer de este un ser integral. Entonces sí, señores y señoras, tenemos aquí 20 personas. ¿Qué es lo que hizo Werner Jaeger? Él no se puso a hacer una historia de la educación, sino que él se metió dentro de la historia de Grecia, la estudió. Y entonces él llega a la conclusión que lo que hizo que los griegos fueran tan grandes, que lo que hizo que desarrollaran la filosofía que desarrollaron, las artes que desarrollaron, es que ellos tenían un común denominador, ellos tenían un factor que los unía, y ese factor era la paideia, era el deseo de obtener un ideal de persona y un ideal de hombre, el más, ¿sí? Lo máximo. Entonces, la paideia es eso. La paideia es que al traducir, pues, educación tampoco es que esté mal, sino que de pronto cuando pueden haber todas esas confusiones de la educación como simplemente una transmisión de conocimiento, ahí es donde se reclama que la paideia, más que transmitir el conocimiento, es formar, ¿sí? En la virtud, ¿sí? Formar en el ideal de la virtud al ser humano, formar en el ideal de la virtud al hombre. Y entonces Werner Jaeger se mete en toda la historia de Grecia y entonces examina toda la historia y ve que en todos esos momentos hubo una preocupación por formar al hombre de la mejor manera y para que el hombre de ese momento, el griego de ese momento, respondiera de la mejor manera a las exigencias de su tiempo. Y entonces, yo sé que ya no voy a desarrollar todo esto, pero para darles solo un ejemplo, él comienza con Homero, ¿sí? En el siglo VIII, es el punto de partida y referencia para los literatos y los filósofos y los historiadores no solo de Grecia, sino del mundo occidental. Homero, quien escribió la Ilíada y la Odisea. Entonces, Werner Jaeger se mete a la Odisea y se mete a la Ilíada y ve que allá, pues, los que están mandando o los que mandan la parada en Grecia son los guerreros. Y entonces se encuentran con que el guerrero no solamente tiene que ser esa persona que llega a sitios y que destruye y que mata y que asesina, sino que esos guerreros, ellos son los que terminan siendo los dueños de esas tierras que conquistan o de las que se apropian. Esos guerreros tienen que tratar con esas personas que toman como esclavos o como rehenes. Y entonces el guerrero tiene que tener una formación, el guerrero tiene que tener un perfil. Y entonces es cuando se inicia la arete para formar el perfil de los guerreros y es el inicio de la educación misma. Es muy particular y es muy curioso que el inicio de la educación, Werner Jaeger la cimente precisamente en algo tan poco educado como es la guerra, ¿sí? Y en la formación de los guerreros. Y desde ahí, desde los guerreros, él se desprende
pasando por los filósofos, pasando por el trabajo de los sofistas, mirando cuando ya deja la aristocracia griega, toda esa formación de la arete que se inició con los griegos, y tienen la polis, y hay necesidad de formar a los que integran la polis y los que dirigen la polis, los políticos, los sofistas. Entonces Werner Jaeger entra y analiza cómo los sofistas se dedican a formar al hombre de la polis, al político, para que responda a las exigencias de la polis. Y después de pasar por los sofistas, se detiene muchísimo en Sócrates. Es muy importante porque Sócrates no es pues el que habla el primero que habla del alma en la filosofía griega, pero sí es el que le dedica muchísimo. Entonces la paideia en Sócrates se convierte ya no en la arete de la formación de los guerreros, ya no en la pedagogía, que es lo que los sofistas se inventaron para formar a los políticos, sino que Sócrates, que descubre la interioridad del ser humano, Sócrates, la paideia en Sócrates se convierte en la formación del alma, en el cultivo del alma. Entonces, la política, la formación de los políticos era para responder a la polis, y con Sócrates, paideia, sí, es la formación del alma para responder a las necesidades del alma. Un datico y es que es muy importante, y es que Sócrates se iba a los gimnasios donde estaban los guerreros formándose, formando sus cuerpos, donde estaban haciendo deporte. Y entonces los enemigos de Sócrates lo señalan de pervertido, de que se iba al gimnasio era a mirar a los jóvenes, porque todas esas actividades pues las realizaban los jóvenes desnudos y demás. Pero la explicación que da Werner Jaeger, y que indudablemente yo realmente creo que corresponda, es que el mensaje que Sócrates quería dar era que ellos que estaban formando el cuerpo, ellos que estaban entrenando el cuerpo para responder de la mejor manera posible, el griego, el hombre de la polis tenía que tener un buen cuerpo que respondiera a las necesidades de la guerra. Sócrates les estaba diciendo que había también un alma que alimentar, una psique que alimentar. Y entonces la psique en Sócrates es el cuidado del alma. La política, el cuidado de la polis. La paideia en Sócrates, el cuidado del alma. Y después llega Jaeger hasta Platón. Y ahí termina, pues hasta ahí alcanza a hacer todo ese recorrido de la formación del ideal de hombre en los griegos. Hablando de Platón con una característica muy importante, y es que Platón es el que introduce el concepto de la inmortalidad, ¿sí? Ya el concepto de felicidad estaba pues muy presente dentro de los griegos, y es que los griegos querían obtener la paideia, ese estado de formación, de integridad, de conocimiento en todos los campos, porque ellos decían, y pues la retribución, la respuesta era la felicidad, porque querían ser felices. Y llega Platón, y Werner Jaeger le dedica pero una parte enorme a decir de que esa felicidad no se agota en este mundo, sino que esa felicidad, esa formación del alma, eso que el alma consigue a través de la paideia, trasciende la misma humanidad, eso se hace inmortal. Y entonces, señores y señoras, aquí sí termino, ahí es donde entronca el tercer humanismo, el humanismo de Werner Jaeger, que el humanismo de Werner Jaeger se centra en la trascendencia, en la capacidad del hombre de trascenderse a sí mismo. El primer humanismo es el humanismo del hacer, ¿sí? El individuo que hace obras de arte magníficas, que escribe, que piensa, pero el que hace. El segundo humanismo es el hombre que valora lo que hace, y que valora lo que hace desde la belleza, ¿sí? Entonces, ese segundo humanismo es espiritual, porque todo eso que hace le puede dar una lectura, y una lectura que no solamente le permite conocer, sino que una lectura que es la motivación para seguir haciendo. Y el tercer humanismo, el humanismo de Werner Jaeger, es el humanismo del hombre que se trasciende, que no solamente puede conocer la belleza, que no solamente en la belleza
se inspira y se mueve, sino que es el hombre que puede hacerse belleza, el hombre que puede hacerse bello, el hombre que se trasciende. Dicho sea de paso, ese tercer humanismo, pues, desde el punto de vista filosófico e intelectual, pues no caló mucho. Y ahí es donde estoy, en el trabajo pues, que estoy haciendo. Es el primer semestre que estoy haciendo como la propuesta para la tesis doctoral es ¿qué es ese tercer humanismo? ¿Qué pasó con el tercer humanismo de Werner Jaeger? ¿Por qué no trascendió? Hay muchos críticos que dicen que Werner Jaeger forza muchas cosas y que forza muchas cosas en la historia de los griegos para hacer aparecer como que realmente ellos lo que buscaban era un ideal de hombre. Esa es una de las críticas. Otra de las críticas que le hacen es que en su humanismo Werner Jaeger vuelve a traer a Dios, cosa que no gusta para muchos pensadores y para el humanismo ateo, y porque precisamente pues dicen que el humanismo salió de la necesidad de sacar a Dios del conocimiento. Entonces, esa atención que pone Werner Jaeger en la inmortalidad del alma, que no la expone él, la expone Platón, esa inmortalidad del alma que hace que la felicidad que produce la paideia no se agote en este mundo, sino que trasciende, que es el alma inmortal, pues hace que ya muchos no se interesen por ese humanismo que propone Werner Jaeger, porque dicen que es el espacio para la religiosidad y para cosas que precisamente el humanismo había superado. Pero yo realmente creo, y pues no lo digo yo, ahí realmente este señor Werner Jaeger está siendo objeto de estudio de muchas personas, pues dice que lo que él estaba proponiendo realmente es como la esencia misma del ser humano, es la introspección del ser humano, es el humanismo que ya no se pone en lo que el hombre hace y lo que el hombre interpreta, sino lo que el hombre realmente es. Muchísimas gracias por este tiempo y por la paciencia. Eran 45 minutos y no sé cuánto tiempo les he robado. Qué bueno estar con ustedes. Considero una enorme bendición el haber podido compartir este tiempo. Muchísimas gracias. Freddy, muchísimas gracias a vos. Las personas que quieran hacerle alguna pregunta a nuestro expositor pueden activar el micrófono. Si quieren, también pueden activar la cámara. Ya tienen esa posibilidad para que hagamos las preguntas a John Freddy. Ya nuestro director de Logos Psicoanalítico, Freddy, el doctor Juan Manuel Uribe, te da las gracias y dice que siempre bienvenido al Logos. Bien, entonces los micrófonos están disponibles, los pueden activar si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Freddy Quintero. Bueno, si alguien bueno, Luz Helena se anima a preguntar algo. Me animo con buenas noches, Freddy, muchas gracias. Me animo mucho desde la ignorancia, pero yo siempre que escuchaba la palabra belleza desde los griegos, no sé nada de filosofía, Freddy, pues se lo aclaro. Y por eso la pregunta la va a sonar pues muy simple. Pero yo siempre que escuchaba la palabra belleza desde los griegos, siempre creí que tenía que ver con la perfección de la forma y eso que nos muestran de los modelos griegos y de la belleza física, de lo escultural, pues. Y así como lo entiendo a usted, la belleza es otra cosa, ¿no? No, me parece que usted está, pues, está muy acertada entre lo que propone y demás, porque es que estamos hablando de que hay pues todo un proceso, ¿cierto? No es que los griegos aparecieron y ya con todas las cosas claras y súper iluminados y ya lo tenían absolutamente todo claro. Incluso Werner Jaeger pues habla de todo ese proceso en esa obra de los ideales de la cultura griega, que es la paideia. Entonces, usted está en lo correcto en cuanto que hay en algún momento de la historia de la humanidad para los griegos, de que la belleza precisamente pues, obedece a eso. Y podríamos estar hablando, sí, en muchos inicios de la misma filosofía, es la contemplación
de lo que hay y la contemplación del cuerpo, la contemplación de las formas, pero es en ese pensamiento que se perfecciona, en ese pensamiento cada vez más elaborado que ellos van teniendo, que llegan a encontrar, por ejemplo, la belleza en el interior, en la interioridad, la belleza. Una de las cosas que es muy interesante que Werner Jaeger expone es que Werner Jaeger dice que primero fue la poesía antes que la filosofía, y hace todo un paseo por esos, un paseo muy detenido por esos primeros poetas griegos, y entonces empieza a mostrar cómo sus primeros poetas griegos se dedicaban a cantar las bellezas del campo, se dedicaban a cantar la belleza de la polis, y hasta que llegó un determinado momento en que hubo unos que empezaron a cantar, sobre todo Safo, recuerdo ahora, la belleza del amor, ¿sí? Y se interiorizaron y empezaron a expresar opiniones y empezaron a producir desde dentro, ya no lo que veían, sino lo que sentían. Y entonces es ahí en ese momento cuando Werner Jaeger dice que la filosofía, pues así como ciencia organizada, surge desde ese momento, ¿sí? En que el hombre hace la introspección de lee lo que hay afuera y él hace la lectura, su lectura, ¿sí? Desde sus ojos, y entonces ahí nace la filosofía organizada, la filosofía como ciencia, la filosofía sistemática, la capacidad del hombre de producir lo que es fruto de su introspección, pero que primero estuvo la filosofía. Entonces, si algo hace la filosofía, perdón, que primero estuvo la poesía, y si algo hace la poesía es cantar la belleza, ¿cierto? Es hacerle eco a la belleza que ve. Yo le recomendaría muy respetuosamente, porque termina siendo una cosa pues, muy, muy agradable, leer algunas cartas, o muchas, que escribió este señor Johann Winckelmann, sobre eso de incluso la personalidad de Johann Winckelmann es muy interesante, es un señor muy interesante, y las cartas que escribió sobre la belleza y la belleza en el mundo de los griegos es bastante iluminador. Entonces, le invito respetuosamente a leer a Johann Winckelmann. Le va a gustar, estoy absolutamente seguro. Y recomendación para todos entonces, además. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a John Freddy? Yo. Alejandra, sí. Buenas noches, profesor. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta, no sé qué tan anacrónico sería poder hablar de una paideia, no sé, actual. Mi intención es como poner en análisis, pues, cuál es su opinión, o si alguna vez se ha atrevido como a pensar cuál es el concepto de belleza, digamos, en esta época posmoderna, si es que la hay, y cómo se ha habido afectada, pues, como por todas las transiciones que han habido a nivel no solo del pensamiento, cierto, filosófico, sino también del mundo material. Muchísimas gracias, Alejandra, por la pregunta. Mire, lo de la paideia no se agotó en Werner Jaeger y en su obra. Él alcanzó a escribir hasta hacer el análisis hasta Platón. Ya le había escrito un libro sobre Aristóteles, pero no desde esa perspectiva de la paideia. Y el objetivo que él expresó era mostrar cómo, ¿sí?, esa paideia trascendió los límites de la cultura griega y del pensamiento griego. Y él, Werner Jaeger, ubica esa trascendencia de ese concepto de paideia en la doctrina cristiana. Incluso él da a entender que el cristianismo pudo extenderse y pudo lograr, sí, lo que logró, porque ya la paideia griega le había, digamos, preparado el camino. Ya la paideia, con todo eso de buscar un ideal de hombre, con todo lo que era buscar, y un ideal de hombre que no se agotaba incluso en este mundo, un ideal de hombre que buscaba la felicidad y que no se agotaba en este mundo, sino que incluso hablaba de la inmortalidad, fue lo que permitió que ideas como las del cristianismo
pues maduraran en tantos lugares. Y se habla mucho, incluso hay alguna conferencia en la internet de una profesora argentina que se llama De la paideia griega a la paideia Christi. Ese padre de la iglesia que Werner Jaeger estaba haciéndole traducciones habla de la prepaideia, la prepaideia griega y luego de la paideia cristiana. Entonces, esta paideia, que es que la paideia es la formación para obtener un ideal de hombre, y hoy también pues lo tenemos, incluso nos lo ofrecen desde muchas visiones religiosas, nos lo ofrecen desde muchas disciplinas filosóficas, y sí, todos estamos como un ideal de hombre. ¿A dónde es que hay que llegar? Cuando hablo de hombre, hablo pues de hombre y de mujer, un ideal de humanidad, un ideal de persona, que de alguna manera pues también nosotros tenemos inserto dentro, estamos buscando como un ideal. Y yo creo que muchos de ustedes, aquí voy a parecer como predicando o algo raro, pero todos de alguna manera tenemos un ideal de profesor, tenemos un ideal de padre, un ideal de esposa, un ideal de amante, al sitio como al que queremos llegar, y que, digamos, ahí cabría fácilmente lo de la paideia, en cuanto que la paideia es formación, es crecimiento, ¿sí? Siempre buscando pues, la mejor versión de hombre, la mejor versión de persona, la mejor versión de ser humano. Y en relación a lo que usted me decía, ¿cuál es el concepto de belleza que hoy tenemos? Yo creo que es un momento muy interesante el que estamos viviendo, porque después de todas estas experiencias de belleza tanto en el arte como de belleza personal y demás, siempre terminamos apuntando que al interior del ser humano, ¿sí? Yo no sé si sea demasiado pobre responder con una frase del Principito donde lo esencial es invisible a los ojos, ¿cierto? Solo se ve bien con el corazón. Entonces, hoy yo creo que hay muchas corrientes filosóficas, hoy yo creo que hay muchas visiones estéticas que apuntan a eso, a mirar el corazón del hombre, a mirar al interior, y de eso habló mucho Werner Jaeger, ¿sí? Respaldado por Sócrates, que habló del cultivo del alma, respaldado por Platón. Entonces, el concepto de belleza que hoy yo creo que tenemos, en el que estamos trabajando, es la belleza interior. Una belleza que nos permita ser más personas, más humanos. Una belleza que nos permita ser. Yo creo que ahí podemos poner el punto. La belleza interior, una belleza que nos permita ser. Freddy, incluso desde las primerísimas páginas de Paideia, de la obra de Jaeger, él opone el concepto de Paideia como él mismo lo dice, al individualismo extremo que caracteriza a las sociedades modernas. ¿Cómo sería esa oposición individualismo de la modernidad contra Paideia, o más bien contra humanismo? Muy importante, Jaime, su aporte, y es que cuando se hace el análisis del humanismo desde esa perspectiva histórica, ese humanismo del Renacimiento se caracteriza precisamente por eso, por el individualismo, por el individuo, ¿sí? El individuo que produce cosas fenomenales, ¿sí? El individuo que razona, el individuo que es erudito. Y ya desde el segundo humanismo, el neohumanismo, ya se pone el contexto de ese hombre como más en conexión, ¿sí? Porque contempla la belleza de lo que hay alrededor, la belleza de lo que lo rodea, la belleza de los otros, ¿sí? Entonces hay un humanismo con mayor alteridad. Y cuando Werner Jaeger abre el espacio a este humanismo trascendente, este tercer humanismo del hombre que se trasciende. Ese hombre se trasciende porque es capaz de salir de él mismo, ¿cierto? Porque es capaz de estar en comunicación, porque es capaz de estar en comunidad. Entonces esa paideia que buscaba la ese tipo de hombre ideal, pues hombre, también apuntaba a que después de ese hombre ideal, de ese hombre logrado, de ese hombre feliz, de ese hombre culminado, sí, hecho,
ya pues, se iba a obtener una sociedad y una comunidad. La mejor manera de obtener, de obtener una polis en armonía era que los que conformaban la polis pues estuvieran formados con conocimiento y definitivamente sí, la mejor manera de obtener una sociedad, una comunidad pues, bien, en armonía, es que esa visión de hombre, ese ideal de hombre pues se consiga y que no sea una cosa digamos solamente de alguien, sino que ese ideal de hombre esté presente, que fue lo que trató de buscar, lo que buscaba Platón, en ese ideal de hombre, en esa alma cultivada, que fuera pues lo que los filósofos formaran en la comunidad griega. Entonces, el primer humanismo es un humanismo, digamos, muy individualista, pero a partir del segundo humanismo se habla de un humanismo del hombre que entra en relación con y de un humanismo para. Entonces, gracias por su aporte. Yo diría que desde por ahí se podría hacer esa exploración. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo por Mario aquí tengo Vélez. una duda, Jaime Velázquez. Gracias, Mario. Adelante. Claro, primero pues todos mis reconocimientos a Freddy Quintero. Sabe cuánto lo aprecio y en el concepto académicamente que lo tengo. Freddy, acabas de hablar justamente al final de tu presentación del humanismo y cómo no concilia el humanismo con, digamos, un teocentrismo, ¿cierto? Riñen esos dos conceptos, pero yo pienso que viendo a Dios desde el punto de vista panteísta, espinociano, pienso que pueden conciliar. ¿Será que estoy equivocado en esa apreciación que hago, Freddy? Mario, qué emoción poderlo escuchar. Es una sorpresa saber que usted está aquí en este auditorio. Entonces, a ver, cuando uno se aproxima al humanismo desde esa acepción filosófica, desde ese punto de vista filosófico, hay humanismo religioso, así como hay un humanismo ateo, hay un humanismo religioso. Y esa es precisamente como una de las críticas que le hacen a Werner Jaeger, de que la manera como Werner Jaeger presenta el ideal de hombre y su paideia abre la posibilidad de un humanismo donde Dios cabe. Lo que pasa es que ese primer humanismo fue un humanismo que estaba respondiendo al cansancio de lo que había sido pues, toda la filosofía de la Edad Media y sobre todo a ese cansancio que generaba la Iglesia como la autoridad que regía, que era lo que se debía conocer y que era lo que no. Entonces, por eso, ahí Dios no tiene como ningún tipo de cabida. Pero desde el punto de vista filosófico, lo que usted plantea es absolutamente cierto, tiene toda la cabida, me parece incluso muy interesante. Yo le invito a usted a que desarrolle ese humanismo espinociano. Seguramente que también encontrará muchas cosas que ya han escrito, que han dicho acerca de eso. Pero desde el punto de vista filosófico tiene toda la cabida. Un humanismo gnóstico, un humanismo religioso, incluso existe el humanismo religioso, y una de las críticas, o una también de las ventajas que puede tener este tercer humanismo, que es el humanismo de Werner Jaeger, es que cabe nuevamente la figura de Dios, porque estamos hablando del hombre que se trasciende, el hombre que es espíritu, que se trasciende a sí mismo, y el hombre que desde Platón es inmortal, el hombre que ya tiene la capacidad, no, el hombre que puede la inmortalidad, el hombre que se abre a la inmortalidad. Entonces, gracias por su pregunta y viene muy al caso. Sí, muchas gracias, Mario, y a Mario y a vos. ¿Alguien quiere hacer una otra pregunta? Si no, entonces yo de pronto sí quisiera hacer una última, abusando de tu tiempo, Freddy. Volviendo a la obra de Paideia, bastante voluminosa. Bueno, primero es un hombre que tiene 5 doctorados honoris causa, como Jaeger, pues se permite frases como esta, que me hizo pensar en varios conocidos míos que están aquí en este momento en el auditorio, cuando dice que está hablando del banquete de Platón
y dice que Platón dedica todo un libro al valor educativo del beber y de las reuniones de bebedores. Como Jäger se permite ese tipo de frases, hablando del banquete de Platón, que es la que pues en esta traducción que tenemos se menciona como el simposio. La pregunta que te quiero hacer, Freddy, es sobre si has pensado la idea de Eros y la relación que pueda haber entre Eros y la paideia. Porque precisamente aquí cuando Jäger está hablando del simposio, eh, está hablando y nos dice que Platón muestra, obliga que las dos fuerzas, Dionisos y Eros, se ponen al servicio de su idea y que su teoría del Eros tiende un puente audaz sobre el abismo que separa lo apolíneo de lo dionisíaco. Entonces, luego dice que el enlace del Eros y la paideia es la idea central del simposio. Entonces, eso me sorprendió bastante en Jäger, como esa interpretación que hace del banquete de Platón, como ese puente que se tiende entre Eros y paideia. ¿Vos has pensado algo al respecto o podrías decir algo como esa relación entre Eros y paideia? O la importancia Sí, del Eros en el humanismo, no sé. sí, no, muchas gracias por ese aporte que hace, me parece pues muy, muy interesante. Seguramente es para profundizarlo más, pero lo que podría decir es que este autor pues se dedica, digamos, como al análisis y al conocimiento, o más bien no quiere evadir como ninguna de las realidades mismas de ese ser humano y de esas realidades que fueron tocadas de una u otra manera por los griegos en la elaboración de su pensamiento, o no sé, pues de alguna manera. Entonces, me parece que es una línea de trabajo interesante, pues lo que usted propone, indudablemente que Werner Jaeger pues, también lo trabaja como una de las realidades humanas y como una de las realidades que trató lo de la filosofía griega, y también como una realidad humana pues, que le permite al hombre ser, que le permite al hombre realizarse. Se me ocurre aquí pensar, seguramente con mucha ignorancia, que listo, el Eros como un motivo de conducción, de comunicación, pero ya llegando a esta idea de paideia para el momento de Platón y para el momento del mismo Sócrates, cuando la paideia es el cultivo del alma, yo creo que ya la paideia, de alguna manera, en esa visión griega, ha superado lo que pueda aportar, lo que pueda dar el Eros. Y no sé, tendré que averiguarlo más, le agradezco mucho, lo anoto y será uno de los puntos para seguir investigando. Pero indudablemente, pues que tratándolo, yo creo que para el momento en que ya él aborda la paideia de Sócrates y desde Platón, el Eros aparece como una situación que en lugar de aportar, digamos, como que puede detener mucho esa consecución ideal del ser humano. Pero es una línea muy interesante de investigación. Gracias por traerla aquí a este espacio. No, gracias a vos. De pronto, ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? Bien, si no, Freddy, te digo, pues bueno, las personas te agradecen, Juan Manuel Uribe, Alejandra Ríos, Luz Elena, muy interesante, eh, otros dicen que muy significativo, eh, pues varios agradecimientos, eh, muy interesante la presentación y muy amena, aún para quienes no conocemos mucho del tema. Felicitaciones, nos dice Marisabel Martínez, agradecimientos de Luz Elena, Carlos Arroyave, etcétera. Todos esos agradecimientos también de parte mía, bueno, tengo el honor pues de decir que sostengo una amistad con semejante expositor, cosa que me alegra bastante. Freddy, mil gracias. Ya casi van a ser las 2 de la mañana para vos. Qué pena haberte dejado hasta esta hora. Eh, pero bueno, muchas gracias por tu presentación.
no sé si querés despedirte entonces del auditorio. Gracias. Larga vida para Logos Psicoanalítico. Larga vida para Jaime Velázquez Castro. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Como al principio de la presentación Carolina nos dijo, hay muchas actividades más. Ojalá pudieran ustedes unirse a las demás actividades del Logos. Muchas gracias. Feliz noche para todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.